y si hay algún tema que tengamos alguna duda, lo charlamos ahí. ¿Les parece bien? Profe, tengo una consulta. O sea, ya dije que todo se puede usar, pero ¿ayuda de memoria se puede usar o no? No. Ok, gracias. Yo no tengo manera de ver, porque no tengo una cámara en donde ustedes están, para ver exactamente qué pantalla están mirando y demás, pero confío en ustedes que van a poder cumplir con las reglas estas. Igual, por las preguntas que les voy a hacer, me voy a dar cuenta si están leyendo algo o están pensando. ¿Sí? No hace falta que se acuerden nada de memoria porque no tiene sentido. La idea es ver si las cosas que nos faltaron todavía evaluar, ustedes las conocen mínimamente como para ya ser un poco abogados o abogadas en penal 1. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos entonces profe. con Romina. No sé, yo por ahí prefiero si me hace preguntas, porque no, en verdad no preparé un tema específico. No hay problema. Pero vamos primero por una cosita, a ver. Por lo pronto quiero chequear una cosa. A ver. Son 10. Bien, Romina Díaz. ¿Me decís tu legajo? Sí, 29-49. 29-49. Perfecto. ¿Vos te acordás las notas de los exámenes? En el primer día obligatorio para levantar nota me saqué si no me equivoco, un 9 y en el segundo un 8. Correcto. Bien. Perfecto. Y decime qué material usaste para preparar la materia. Para preparar la materia preparé con el manual de Zaffaroni, después usé un código comentado de una página de estudiantes para estudiar lo que es libertad condicional, suspensión de juicio a prueba, toda esa parte. Y bueno, los textos que dejaron, y después, bueno, a ver, sí, el código, las leyes. Bueno, ¿y estuviste en la clase esa que dimos un sábado, que hablamos del texto de Hulsman? No, yo en la clase casi no pude estar porque fui mamá hace muy poquito. De hecho, mi bebé nació y en la semana yo empecé a cursar. Así que... Ah, o sea que el bebé tiene la edad de la cursada. La edad de la cursada tiene el bebé, sí. Bueno. Escuchame, igual sabés cuáles son los textos que les dimos para leer. Sí. Bien. Bueno, ¿hay algún tema de los que todavía no se evaluaron que vos sepas más? Que digas, bueno, sobre este tema te podría explicar al kiosquero algo con precisión. Y en verdad estoy ya a esta altura del año que tengo como una cantidad de conocimiento que una ensalada rusa, así que por eso prefiero que con preguntas como para organizar el conocimiento que tengo. Bueno, entonces doy por descontado que sabés que uno de los textos que yo les di para leer es un texto de un criminólogo Sí. se llama Thomas Mathisen. Sí, que hace todo. Que tiene un artículo en el cual trabaja, no sé cuál de los dos leíste vos, donde propone una moratoria en la construcción carcel. Sí, yo leí sobre Mathisen que hace como las 3 propuestas como para avanzar hacia el abolicionismo de la cárcel, que ese sería como el objetivo final. Aunque bueno, lejos estamos, pero él dice, como primer medida sería abolir la cárcel. Como segunda medida sería tener algunas alternativas, como por ejemplo la prisión domiciliaria, que él dice que son peligrosas porque justamente se transforman en espacios de privación de la libertad y que justamente se pueden como amplificar demasiado. Y como tercera alternativa, él da a que en la situación actual de la cárcel, como que se vayan flexibilizando, por ejemplo, a través del régimen de visitas, a través de más salidas, a través de Decime una cosa, Romina, ¿qué texto leíste vos? ¿El que está en el libro ese grande que se llama Abolicionismo, un librito que está todo escaneado, o leíste un artículo suelto que está en la página de Pensamiento Penal? Leí el pensamiento. Pero los dos están en Pensamiento, los dos libros están en Pensamiento Penal. Uno es un libro donde vos tenés este artículo para leer, y también el de Hulsman, y otro es el artículo que escribe 10 años después.
¿Cuál es el que dice 10 razones para no construir más cárceles o el otro? Sí, eso leí. 10 razones. Bueno, ¿y cuál es una de las razones por las cuales Matin se propone una moratoria en la construcción de cárceles? De las razones que se Las proponen. razones para una moratoria. Él dice, por lo pronto propongo no construir más, dejemos las que están. Y él Sí, da, bueno, según el texto que ustedes lean, 8 o 10 razones. sí. Bueno, él, por ejemplo, plantea, si escuchan los gritos, él plantea, por ejemplo, la cantidad de construcción de cárceles, no se destruye, no sigue quedando, que es impresionante la cantidad de gente que con las condenas largas que tienen no se circula la gente. Es decir, tal vez hay menor cantidad de condenas, pero al tener condenas tan largas, esa gente queda años completos y no circula. Está bien, te hago una pregunta. En relación con las finalidades que se le suele asignar a la pena de prisión, Sí. ¿él hace una crítica en relación con eso? Y sí, bueno, él es completamente crítico de la finalidad de la cárcel. Está bien, pero él dice, normalmente se le da una función a la cárcel que es, por ejemplo, La del régimen progresivo. que puede prevenir la comisión de delitos, ¿no? Sí. ¿Él dice algo de eso? ¿Hace algunas críticas por ese lado? Sí, bueno, él es un autor que critica constantemente la cárcel, porque él plantea el abolicionismo, entonces, al plantear el abolicionismo está dejando en claro que el régimen progresivo, es decir, la resocialización, es una falacia ficticia. Bueno, te hago una pregunta, cambiando de tema. ¿Vos podrías distinguir los errores de tipo de los errores de prohibición? Sí, bueno, los errores de tipo, bueno, depende, digamos, son errores ¿Sobre qué recaen los errores de tipo? ¿Sobre qué recae el error? Cuando uno dice, fulano de tal actuó bajo un error de tipo en este caso, ¿qué es lo que no sabía? Y, por ejemplo, puede recaer o sobre la juridicidad o sobre la culpabilidad. ¿Los errores Puede de ser tipo una o los de persona... prohibición? ¿Cómo? Los de ¿Los de tipo? prohibición. Los de prohibición, eso. ¿Y los de Sí. tipo? Y los de tipo, bueno, van a recaer en el análisis de la tipicidad. ¿Y sobre qué cosa la tipicidad? ¿Qué es lo que el autor no conoce? Bueno, Dame un ejemplo, a ver si me podés dar un ejemplo. Y, por ejemplo, una persona que viene al extranjero y no conoce la normativa del país, entonces cae en un error. ¿Eso qué sería? ¿Un error de tipo o de prohibición? Yo lo encuadro como un error de tipo, digamos, de conocimiento del derecho. Claro, pero eso no son los errores de tipo. Eso no son los errores de tipo. Sería un error de prohibición. Los errores de prohibición recaen o sobre la existencia de la prohibición o sobre la creencia falsa de que hay una justificación. Sí. Sí, por ejemplo, creer falsamente. Bien. En cambio, los errores de tipo, ¿sobre qué recaen? ¿El autor tiene una duda sobre si es legal o ilegal o está justificado o recae sobre otra cosa? Bueno, podría analizar de vuelta el conocimiento. Podría ser... Ya dijimos que si recae sobre la existencia de la prohibición o sobre una justificación, son de prohibición. Sí. Así que sobre esto no son los errores de tipo. Sí, después se me vienen a la cabeza los errores de tipo sobre los errores que caen sobre la culpabilidad netamente, sobre si pueden ser vencibles o invencibles, pero no sé si estoy... O sea, en la culpabilidad está claro que los errores de prohibición pueden ser vencibles o invencibles. ¿Pero los de tipo también pueden ser vencibles o invencibles? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Correctamente crees que sí. Pero ¿en qué efectos producen los errores de tipo? Que todavía no me diste ningún ejemplo. Dame un ejemplo de un error de tipo. Un error de tipo. A ver, no sé. Recién dije sobre el de legítima defensa Pero eso no es de y tipo, dijimos que es de prohibiciones. de previsión. Bueno, de tipo. En el tipo tenemos el resultado, el índice de causalidad.
y la voluntad y la intención. Entonces, ¿Qué es lo que elimina el error de tipo invencible? ¿Qué es lo que excluye? y los errores de tipo se centran por ahí en anular como el dolo o rebajarlo a la culpa, o bien mismo porque hay delitos que no tienen como... tipicidad culposa, exacto. Así que si el error de tipo es invencible, no hay ni tipicidad culposa ni dolosa, porque es invencible. Claro, No hay forma de que el autor salga del error. Pero si es invencible... totalmente. Si es invencible, bueno, se baja la categoría a la culposa. A la tipicidad culposa sí es que existe. Si es que existe, sí. Bueno, si supongamos que yo salgo de cacería en un parque de diversiones, porque estoy re chiflado, ¿sí? Y me encuentro a alguien ahí, le disparo, pensando que es un oso, ¿sí? Pero en realidad, si tomaba el menor recaudo, el más mínimo cuidado, me iba a dar cuenta que eso no era un oso, que era una persona disfrazada porque hay una fiesta de disfraces. ¿Sí? Disculpe, profe, mi bebé está muy ansioso. Ahí me silencio un ratito. A ver. Bueno, entonces quería dar un ejemplo, pero pensemos en una persona que sale de cacería, ¿sí? Y que no toma ningún recaudo y le dispara un bulto pensando que es un animal, pero en realidad era una persona, porque ni siquiera se prestó atención a mirar con la mira. ¿Podemos pensar que estamos frente a un error de tipo ahí? ¿O diríamos que hay un error de previsión? No, ahí estamos ante un error de tipo, porque si hubiera prestado la debida diligencia se hubiera podido dar cuenta. Bueno, Romina, listo, tenés un 7. Ya Gracias. está. Buenas vacaciones, nos vemos, ya te puedes conectar. Muchas gracias. Chao. Bueno, ¿alguien más que esté apurado que quiera rendir rápido? No. Bueno, agarro entonces la persona que tenga más cerca en la imagen. Georgina Ferrari, ¿estás para rendir? Sí, profe. Bueno, dale. Entonces, vamos a anotar una cosita. No es fácil tomarle a alguien que está con un bebé y tampoco es fácil rendir con un bebé. Pero estuvo muy bien la compañera. Sí. Estuvo muy bien la compañera. Eso. Georgina Ferrari. ¿Me decís tu legajo? Sí, 66-28. 66-28. Bien, ¿el primer parcial que sacaste? Un 9. Bien, ¿y el segundo? Un 8. Perfecto. ¿Y también estudiaste por el manual o por lineamientos? Por lineamientos. Por lineamientos. Bien. Perfecto. Bueno, ¿te gusta algún tema en particular para hablar? Yo había leído, profe, los textos que nos dio. ¿Los que yo les di? Sí, los había leído del libro. O sea, el de Mathiesen también lo leí ahí. Bien. No sé si empezar por alguno o con preguntas. Lo que vos quieras. Pero si hay algún otro tema sobre el cual te sientas más segura y que quieras contarnos un poquito, también está bien. Quizás el texto. Lo que vos quieras. Bueno, empezaría hablando de lo que plantea Huxman, diciendo que para él los hechos criminales, cómo están vistos, si nosotros los vemos como una excepción o si no. Y ahí puedo empezar explicando de que está pensado que la ley y las normas están planteadas por nosotros mismos, por la sociedad. Entonces, de esta manera, al ser las personas quienes crean o quienes imponen las normas, vamos a ver al hecho criminal de una manera excepcional, como una excepción en la sociedad. Es por esto también que se da por consecuencia de que al delincuente, a la persona que delinque, que lleva a cabo esa excepción, la vamos a tener como una categoría especial,
Y es acá donde el autor empieza a desarrollar la crítica o a plantear cómo él ve al sistema penal desde esta perspectiva, de ver al delito, o sea, ver el hecho criminal como una excepción y a los delincuentes como una categoría especial. Bueno, lo que Hullman nos viene a comentar es que el sistema penal, visto como un sistema en su conjunto de los distintos subsistemas, como podemos ver las agencias, los tribunales, todo lo que lo componen, vemos que no es un sistema como también plantea la posibilidad del sistema civil, que no es el único, que no es posible de controlarlo. No es posible de controlarlo por el hecho de que se presupone que funciona cada subsistema para una misma causa, cuando no es así. Y él lo que plantea es cómo se resuelven los conflictos en ese tiempo de que él escribió el texto, que la resolución de conflictos está viendo cómo la plantea el sistema penal, pero no desde la perspectiva de las partes, que él lo ve como que es lo que plantea una visión desde abajo hacia arriba, que es como se debería plantear la resolución de conflictos interpartes. Georgina, acá hay una pregunta. ¿Vos podrías contarme qué es lo que Hullman quiere decir con la idea de enfoque y marco? Sí, profe, yo le voy a ser sincera, yo le voy a plantear como yo entendí. Lo que yo entendí, él plantea en esa parte del texto es cómo se plantean los problemas en la sociedad y nos dice que, bueno, que los problemas, los conflictos, por mal que sucedan, son necesarios en la sociedad. Y ahí empieza a hablar de que la sociedad no somos un único grupo, sino que somos distintos. Y él dice que el sistema penal es inflexivo en la manera en que interpreta la resolución de problemas. Entonces lo que dice es que necesitaría ampliarse, porque también dice que sería flexivo si todos estamos en igualdad de condiciones, y no es algo que pase. Flexible, sí. Sí, perdón. Es inflexivo como plantea la solución el sistema penal, y sería flexible si todos estaríamos en igualdad de condiciones. Por eso Bueno, pero cuando él dice que cuando analizamos un problema, a veces las distintas partes que estamos interviniendo, el material que vamos a tener en consideración es diferente. ahí el ejemplo, Para algunos el conflicto empezó ese mismo día y para otros empezó el día anterior o hace mucho más tiempo. claro, el ejemplo de la televisión, me acuerdo, que da el ejemplo en que en una casa hay varias personas y no va a ser el enfoque, y da el ejemplo de la persona que lo rompe, da el ejemplo de la persona que viene. Pero el enfoque, ¿qué sería el enfoque? El enfoque es desde qué visión o de qué panorama sentarse para aplicar una solución a ese problema. Y entonces el marco, ¿qué sería si eso fuera el enfoque? Es toda la estructura, que no solamente lo que él plantea que la solución se vea desde el sistema penal. Ahí es donde dice que desde una estructura, dice que la interpretación la damos en cuanto a la persona y en cuanto a la estructura. En cuanto a la persona como otras alternativas de solución, y en cuanto a la estructura como que no es el único el sistema penal el apto para resolver los conflictos, que también ahí dice que se puede dar soluciones terapéuticas y un montón de soluciones más, que no solamente uno, el sistema, o en cuanto a la estructura, que es un conjunto, es el que nos viene a plantear solución al problema. Está bien, esos serían los marcos, con los anteojos que puedo usar para analizar el problema. Uno que tienda más a la estructura, otro que tienda más a la persona. Y los que tienden a la persona, ¿no? Algunos pueden ser represivos, como el penal, o pueden ser terapéuticos, conciliatorios. Esos son los marcos de análisis. Y el enfoque se refiere a otra cosa, en realidad. Se refiere a desde cuándo empiezo a evaluar, o sea, cuando construyo una historia problemática, ¿sí? Si yo, por ejemplo, construyo una historia problemática que solamente tengo en cuenta el día del hecho, lo que llamo el día de que se dio el día que se da el evento, supongamos, en el que una persona le pega a otra. Si construyo solamente y recorto la realidad, entre comillas, la recorto en ese pequeño momento, ese enfoque es muy corto, muy pequeño. Por ejemplo, no nos permite evaluar si el día anterior hubo un problema previo o pasó algo. Ese es el enfoque. Es cuán grande o chico hago el campo visual, cuánta información ingresa.
Claro, ahí Después de se que... puede... Perdón. Sí, decime, sí. No, que en el ejemplo, la situación que pones ahora del televisor, dice que viene uno a plantear desde una interpretación de que ve qué es lo que los llevó a romper el tele. O sea, ver una situación previa. Claro, Analizarlo si uno no amplía desde el el punto marco, del ahí, hecho. pero da un ejemplo del auto, el que toma un vaso de whisky, sale cansado del trabajo. Bueno, pero más o menos por ahí tenés una buena idea de, de lo que está tratando de plantear Hultman. ¿Y Hultman defiende la idea de usar la palabra delito o no? Él lo que dice es que, bueno, la criminología crítica le critica a otros autores de que él no, valga la redundancia, no critican el concepto del delito. Y Claro. él lo que dice es niega una visión óntica del delito, y lo que dice es plantear esa la visión anascópica, que sería una solución de cómo ver la resolución del problema y darle importancia al delito, que era lo que no hacía la criminología crítica del momento. Era que solamente veían al delito como un producto y no como el objeto de discusión. ¿Sí? O sea, lo reemplaza por la idea de situación problemática. Bueno, te hago una pregunta, cambiando así de tema, ¿no? ¿Vos podrías distinguir la libertad condicional, ¿sí?, de la condena condicional? Em, Si alguien te pregunta, che, ¿es lo mismo la libertad condicional que la condenación condicional? Vos le dirías, sí, no. la libertad condicional es un instituto que lo vamos a encontrar en una de las fases y da una serie de requisitos. ¿En qué ¿La momento la fase de qué vamos a poder cosa? otorgar? Una fase en el régimen progresivo que ¿De se qué cosa? presenta, de la ejecución de la pena. ¿De la pena cuál? De la pena que se... ¿Pero de la ¿Mm? pena de multa, por ejemplo? No, no, de penas privativas de la libertad. La pena de prisión. Bien, o sea, es uno. ¿Y cuáles son los requisitos entonces, por ejemplo, para una persona que fue condenada, supongamos, a 6 años de prisión? ¿Cuál sería el requisito para que pueda acceder a la libertad condicional? Por lo pronto, en cuanto al tiempo que tiene que transcurrir. Se dan dos situaciones, cuando la pena son mayores a 3 años o menores. Cuando son eh, mayores a 3 años se le pide 2/3 que se hayan Bien. cumplido. Y te paso otra cosa. ¿Y entonces la condenación condicional qué es? Es cuando todavía no hay sentencia firme, cuando se está cuando se condenó a la persona, pero todavía no está firme esa sentencia. ¿Qué significa la condenación condicional? ¿Es una condena o no? Eh, en, ¿Dónde está prevista la condena condicional? en el Código Penal, ¿en qué artículo? No sé, ¿pues se le impone a alguien que se lo condena o a alguien que se lo absuelve? No, a alguien que se lo condena. Bien, ¿y se lo condena a ir a la cárcel o no? No, se lo tiene. No, se No, lo condena y que condicional está sujeto a condiciones. a las condiciones que se le impongan para ver si se cumple o no una serie Si, de se da, requisitos. si él cumple con las condiciones, ¿va a la cárcel o no va a la cárcel? Si cumple con las condiciones, no. No va a la cárcel. Supongamos yo condeno a alguien a 2 años de prisión de ejecución condicional. ¿Cuáles serían las condiciones, por ejemplo, que según la ley debe cumplir para que no se haga efectiva esa prisión? Uno de ellos es que como todavía no se está viendo si se cometió delito o no, es que cometa un delito. Es uno de ¿Cómo que los no se está viendo requisitos. que cometa delito? Cuando yo lo condeno a alguien, dicto la sentencia y lo condeno. Por ejemplo, por el delito Claro, condicional. de robo, lo condeno como es la primera condena. ¿Eh? ¿Sí? No Y la cometer un pena nuevo es... delito. Eso es una condición, pero lo condeno, lo declaro culpable y lo condeno a 2 años de prisión de ejecución condicional. ¿Sí? La ejecución condicional significa esto que estás diciendo vos, que tiene que tener ciertas reglas porque si no va a ir a la cárcel. Una está haciendo cometer delito, ¿no? ¿Por cuánto tiempo no tiene que cometer delito?
por el tiempo el plazo que se le dio, esta serie de requisitos. No, eso no dice la ley. Son 4 años. Por 4 años se tiene que cometer un delito. ¿Sí? Y por otra lado te pregunto. Si una persona es condenada en el 2020 a 2 años de prisión de ejecución condicional, un delito doloso. ¿2020? Sí, ahora, este año. Uh-huh. Por ejemplo, si en el 2035, dentro de 15 años, comete otro delito, ¿puede nuevamente pedir que se lo condene, que no vaya a la cárcel, que se lo condene de manera condicional? Supongamos a 1 mes de prisión de ejecución condicional, o sí la pena iba a ser de cumplimiento efectivo. Se da para la primera vez únicamente. Y la segunda vez, ¿hasta cuándo? ¿Toda la vida me quedo sin posibilidades de otra vez ser condenado condicionalmente? No, O el código dice algo, que dice después de tanto tiempo, según los casos, podés otra vez ser condenado de forma condicional. Sí, tiene que haber plazos, pero no me los acuerdo, profe. No te acuerdas, tiene que haber plazos. No. Está bien. Si le digo. Bien. Y una última pregunta, para que ya te quedó claro que hay una condena. ¿Sí? ¿La condenación condicional es lo mismo que la suspensión del juicio a prueba? No. ¿Por qué no? Porque ¿Con la suspensión del juicio a prueba queda un antecedente condenatorio con la suspensión del juicio a prueba? No. Y con la condena condicional sí. Sí. Son institutos diferentes. Bueno. Tenés un 7, nos estamos viendo. Buenas vacaciones. Gracias, profe, igualmente. ¿Puedo retirarme ya de la sala? Sí. Gracias. Voy a frenar 3 minutos para ir al baño y seguimos.